Muy bien. Un segundo que se están uniendo nuevos participantes. De acuerdo, pues comenzamos. Bueno, ante todo, muchos ya me conoceréis. Mi nombre es Julio Fuerte, soy el responsable de innovación de Solven y vamos a ver una formación sobre la eficiencia energética en la ventana. ¿De acuerdo? Muchas cosas ya serán totalmente conocidas por vosotros, que son muy elementales, pero veremos ciertos conceptos que a lo mejor nos suenan. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece bien, vamos a empezar ya. Deciros que estoy utilizando una aplicación nueva y que me puede costar en algún caso desenvolverme con normalidad. ¿Vale? Un segundín. Bien, la mayoría de vosotros tenéis el micrófono muteado. Si en algún momento tenéis alguna duda, intervenís, lo ponéis, lo activáis y me la formuláis o a través del chat que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y vamos a ver en principio lo más básico que hay, que es cómo se mide la eficiencia energética y en particular de la ventana, ¿de acuerdo? La transmitancia térmica es lo que nosotros utilizamos para ver qué eficiente es esa ventana. Y lo simplificamos siempre con el valor U. Más adelante veremos que el valor U puede ser de la ventana, del perfil, del vidrio. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos dice el valor U? Pues nos dice la medida de calor que fluye por una superficie en una unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, porque esto es lo que nos va a decir es la eficiencia de esa ventana. Que como sabéis, cuanto más cercano es al cero, más eficiente es esa ventana, porque es muchísimo más aislante. Y esto se mide bajo la expresión de vatios partido de metros cuadrados Kelvin. ¿De acuerdo? Esto lo que dice es, en una superficie que se mide en metros cuadrados, necesitas tantos vatios para mantener la temperatura ideal de la habitación. O sea, es decir, que no pierdes temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, hay un vídeo que me gusta mucho, sobre todo cuando veamos un poco el concepto de PASI, y me gusta mucho utilizarlo porque verdaderamente podemos darnos cuenta de la importancia de la eficiencia energética en las ventanas, pero también en la fachada. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, voy a abrir el navegador. Un segundo. Yo os voy a enseñar este vídeo antes de que sigamos la presentación. Muy bien, le voy a dar al play. Y es un vídeo de la televisión alemana donde se puede ver, este vídeo tiene ya más de 10 años, se puede ver que están con una cámara termográfica viendo la termografía de un pueblo. Y podemos ver que en un pueblo donde las casas son antiguas, pues hay una termografía donde están perdiendo muchísimo calor a través de las paredes y sobre todo de las ventanas. Entonces, si lo podéis ver, si os fijáis la fachada, cómo está perdiendo muchísima temperatura por la fachada. ¿Lo veis? Tiene unas pérdidas muy grandes. Todo lo que está en rojo son pérdidas de temperatura que hay por las ventanas. Entonces podemos ver que con ventanas de mala calidad, ventanas antiguas, donde no tengan unos buenos perfiles de PVC, incluso ahora veremos también en los techos de la fábrica que no están aislados, donde hay muchísimas pérdidas de temperatura. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora, ¿ves? Todos estos rojos son pérdidas de temperatura. Ahora vamos a ver esto mismo en un nuevo residencial donde se han puesto ventanas de PVC con unos vidrios bajo emisivos. Si os fijáis, las ventanas no tienen nada de pérdida de temperatura, están en verde y en azul. Y si nos fijamos aquí, vemos que hay un chico que está fumándose un cigarro en la ventana. Entonces podemos ver de manera muy gráfica
lo importante que es unas ventanas que tengan una buena eficiencia para aislar convenientemente nuestra vivienda. Porque al fin y al cabo, sustituyendo las ventanas es la manera más económica que tenemos de mejorar las prestaciones de nuestra vivienda. Un segundo, voy a silenciar por aquí el micrófono y continuamos. De acuerdo. Entonces, como hemos visto, el valor de transmitancia térmica siempre lo medimos con la letra U y estamos ya cansados de verlo en los diferentes perfiles. Pero la letra U puede llevar también un valor al lado, que sería la letra U sub F, y esto es cuando nos referimos a la transmitancia térmica del perfil. También muchas veces ahora en España se suele decir U submarco, que también es bastante más fácil de entender, sobre todo para las personas neófitas. Pero en la mayoría de la documentación, fichas técnicas, ensayos de las ventanas, vamos a ver U sub F. Y esto hace referencia a la transmitancia térmica de la combinación marco-hoja o la transmitancia térmica del perfil. F viene de inglés de marco, ¿de acuerdo? Y se refiere al perfil. Por ejemplo, podemos ver que una ventana Eurofutur, la transmitancia térmica de la combinación marco-hoja suele estar entre 1.3 y 1.4. Pero luego también es muy importante otro de los valores de transmitancia térmica, que es el valor U sub G. Y la G viene de la palabra inglesa glass, que se refiere a la transmitancia térmica del vídeo. Y aquí nos podemos encontrar, pues bueno, valores de 0,5, que tenemos vídeos ya de doble cámara, de muy alta eficiencia, que empiezan en 0,5, hasta valores de un 416-4 que está en torno a 2,5, 2.7. ¿De acuerdo? Y aquí ahora os quiero hacer una reflexión. Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que cuando nos dicen los valores de transmitancia térmica de los vídeos, se refiere al vídeo sin tener en cuenta el intercalario y justo en el centro del vídeo. Luego esto puesto en la práctica, puesto en la ventana y ensayado, pues hay que tener en cuenta el valor del intercalario, que normalmente pierde una décima, y el valor real del vídeo. Entonces, por un lado tenemos el valor U sub F, que hace referencia a la combinación marco-hoja, y por otro lado tenemos el valor U sub G. Normalmente la proporción suele ser que el cristal suele ocupar un tercio de la superficie de la ventana. Perdona, 3/4 de la superficie de la ventana. Y siendo un cuarto la superficie del perfil. Y al final, extrapolando esto, lo que vamos a conseguir es el valor U sub W. Que aquí, como sabéis, hace referencia a la ventana, porque la W viene de Windows, y es la transmitancia térmica teniendo en cuenta tanto la del perfil como la del vídeo. Un segundo, que se ha añadido una persona nueva. Vale, entonces ahí tenemos el valor de transmitancia térmica de la ventana. Aquí os quiero hacer una pequeña reflexión que luego iremos viendo a lo largo que veamos las gamas de solvent y cómo se comportan en función de la transmitancia térmica. Es muy importante utilizar correctamente los vídeos y sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, que utilizamos una serie, por ejemplo, corredera, que tiene una transmitancia térmica bastante mala, aproximadamente 2.1. Desde mi punto de vista no tiene sentido ponerle un vídeo doble cámara, bajo emisivo, de una transmitancia térmica de 0,8. ¿Por qué? Porque al final el propio perfil, la propia transmitancia térmica del perfil, pues te va a hacer que no se comporte adecuadamente. Otra reflexión que os quiero hacer son los vídeos de capas, por ejemplo, el bajo emisivo o el Guardian SAM. Y cómo se comportan en función del valor de la transmitancia térmica del perfil. Por ejemplo, cualquier carpintería que exista hoy en el mercado de 70 aproximadamente tiene una transmitancia térmica de 1.3, 1.4 vatios por metro cuadrado Kelvin. Si utilizamos un vídeo 416-4, el vídeo cámara que hasta ahora nos pensábamos que era un vídeo bueno, este vídeo tiene una transmitancia térmica normalmente de 2.7. Es decir, estamos perjudicando las prestaciones que ese sistema de perfilería te están dando y haciendo que la prestación térmica de la ventana se nos pueda ir en torno a 2.1. Es decir, utilizando un vídeo 416-4 nos estamos cargando las prestaciones que de por sí tenemos en el perfil. Entonces, ¿qué recomiendo siempre? Pues recomiendo utilizar los vídeos
de capas, por ejemplo, un vidrio bajo emisivo o un Guardian Sun, que tienen en torno a 1.3 de transmitancia térmica también. Es decir, tiene más o menos la misma transmitancia térmica que el perfil. Una vez que lo tengamos en la ventana, este vídeo nunca nos va a dar que la ventana será 1.3. Al final, el valor de la ventana, teniendo en cuenta el intercalar y los otros valores, pues se va a subir en torno a 1.4 o 1.5. Pero ya hemos conseguido que el valor de la ventana total sea más o menos similar al que te ofrece el perfil. Entonces, fijaros siempre en buscar el equilibrio entre el vídeo que ponemos y el perfil de la ventana. Vale, vamos a ver el siguiente. ¿Tenéis alguna duda en este momento respecto a los valores U, cuando es de marco, de vídeo, de ventana? Si tenéis alguna duda, vale, hay aquí una duda de esto. Un segundo. Vale, perfecto. Continuamos. Respecto a vídeos, los que estuvisteis en la formación que dio mi compañero Carles respecto a los vídeos, pues ya sabéis, hay muchísimos vídeos enfocados al control solar, a la eficiencia energética. Podemos utilizar incluso intercalarios one-maze de canto caliente o templado, que son para mejorar las transmitancias del vídeo y de la ventana. Y bueno, pues como os decía, podemos ir desde un vídeo de 0,5 utilizando dobles cámaras con bajos emisivos y cristales inteligentes hasta un vídeo de 2,7, que sería la transmitancia térmica que tiene el vídeo normal 416.4. Y quiero también abrir el melón de la importancia de unas buenas ventanas en las viviendas, independientemente de la zona en la que nos encontramos. Por ejemplo, se suele pensar que son importantes las ventanas de alta eficiencia en zonas frías, porque tienen que aislar. Pero no nos tenemos que olvidar que la caloría es más económica que la frigoría. Es decir, cuesta mucho más producir una frigoría en términos de economía que producir una caloría. Y por tanto, es más importante en zonas cálidas o zonas donde hay mucho contraste de temperaturas tener unas buenas ventanas. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que vivo en Murcia, pues tenemos a partir de ahora, de marzo, de abril, mayo, empiezan a subir ya las temperaturas hasta tal punto que, por ejemplo, ya en el mes de mayo ya tenemos los aires acondicionados puestos en la mayoría de las viviendas. Por lo tanto, tener una buena eficiencia, tener unas buenas ventanas, lo que vamos a conseguir es ahorrar muchísimo a lo largo del año. Luego vamos a ver también un software que ponemos a disposición de nuestros clientes, que podemos ver un poco las transmitancias térmicas y el ahorro energético en una vivienda. Pero tener en cuenta que es tan importante tener unas buenas ventanas en zonas climáticas cálidas, como puede ser el sur o el levante, como tenerlas en el norte. Y también hay que tener en cuenta que el cambio de ventana es la inversión más económica que podemos hacer y que tiene un impacto mayor en la vivienda. Es decir, que cambiando las ventanas de nuestra vivienda vamos a mejorar la eficiencia energética de toda nuestra vivienda. Y entonces, tener en cuenta esto que os comentaba, cuesta muchísimo más económicamente producir frigorías que producir calorías, y por eso es tan importante en el sur tener unas buenas ventanas y un buen aislamiento como tenerlo en el norte de la península. Y ahora vamos a ver cómo se comportan las transmitancias térmicas en las distintas gamas que tenemos en Solvay. La primera gama que tenemos es la gama Classic, que está realizada o basada en los perfiles Comerlin y Eurofutur. Y como todos sabéis, esta gama, estos perfiles es un sistema de 70 milímetros, desde el interior del marco hasta el exterior. Y es un sistema de doble junta. Esto quiere decir que tenemos una junta en la hoja y otra junta en el marco. Este sistema tiene 5 cámaras. Y la transmitancia térmica de la combinación marco-hoja, lo que llamamos el valor U sub F, nos da 1.4 vatios por metro cuadrado Kelvin.
Si lo comparamos con otros sistemas de carpintería del mercado, pues más o menos están a la par dentro de los sistemas de 70 milímetros cuando hablamos de PVC. Cuando hablamos de aluminio, pues es necesario para llegar a estos valores que las secciones del aluminio sean más gordas, que tengan una rotura mayor para llegar a estos valores. El acristalamiento que podemos llegar en esta serie es hasta 39 milímetros. Pero, según lo que os decía antes, tampoco necesitamos más. No tiene sentido en la gama Classic utilizar un vidrio doble cámara con dobles bajos emisivos, con gas argón, porque realmente este sistema tiene una limitación en transmitancia térmica que es de 1.4. Entonces, no tiene sentido. Cuando vamos a utilizar vidrios doble cámara, lo normal y lo aconsejable es utilizarla en la gama Exclusive, que ahora la veremos, que está basada en el sistema de Comerlin 76. Este sistema, además, esta gama utilizamos el cajón nacional, que tiene unas prestaciones algo más bajas que el cajón de Comerlin. Ahora veremos el cajón de Comerlin, cómo se comporta y las prestaciones que son de las más altas que existen hoy en día en el mercado en cajones de persiana. ¿Tenéis alguna duda respecto a la transmitancia térmica de la gama Classic? Muy bien, lo que os estaba comentando también antes es que, muy importante, aunque sea una gama, por así decirlo, más sencilla que las otras gamas y más económica, intentemos no utilizar vidrios 416-4 sin capas porque estamos perjudicando la transmitancia térmica de la ventana. Esto, aunque sea una gama sencilla, ya de por sí tiene una transmitancia térmica de 1.3 o 1.4 la combinación marco-hoja. Un segundo, voy a leer un mensaje que me acaba de llegar. Vale, no te preocupes, Ana, no hay problema. Luego os enviaré la grabación del vídeo para que podáis verla desde el principio. No te preocupes. Vale, entonces tenemos la gama Classic. Luego, si nos vamos a la gama Elite, mejora un poco, una décima, la transmitancia térmica de la ventana. Esta gama está desarrollada para tener un mejor aislamiento y mejor calidad. Los acabados son diferentes, aquí hemos buscado un desarrollo de elementos propios en la ventana que puedan mejorar las prestaciones de la ventana. Y antes de llegar allí, comentar igual, está basado en el sistema Eurofutur. Simplemente que tenemos unas hojas especiales de Comerlin que llamamos las hojas cava, las tenemos tanto en ventana, balconera y puerta. Este sistema también tiene 5 cámaras y, como os decía, la combinación marco-hoja es de 1.3. ¿Qué mejoras tenemos aquí? Bueno, en primer lugar, utilizamos el cajón Rolla Plus. El cajón Rolla Plus tiene unas prestaciones, una transmitancia térmica muy buena, inferior a 1. Es decir, inferior a la propia transmitancia térmica de la combinación marco-hoja. Por lo tanto, es un cajón perfecto para buscar la eficiencia energética. Ahora luego, más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a ver los distintos tipos de cajón Rolla Plus y cómo podemos llegar a niveles de eficiencia mucho mejor en el cajón, en caso de que tengamos algún proyecto, por ejemplo, PASI. Luego nosotros, Solven, como empresa, hemos seguido desarrollando el cajón de Comerlin para aumentar las prestaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, hay determinadas opciones que podemos incluir en la ventana, como puede ser el aislamiento expansivo que existe entre el marco y el cajón de persiana. También hemos desarrollado una serie de tapas y de testeros para el cajón Rolla Plus de 186 que mejoran muchísimo las prestaciones y hace que nunca te entre aire en el interior de los cajones, gracias a la tapa que hemos desarrollado y al diseño de nuestros testeros. ¿De acuerdo? Entonces, mejoraba muchísimo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva los distintos tipologías de cajón Rolla Plus y las transmitancias térmicas. Como podemos ver, en el cajón más estándar que existe, que es el cajón Rolla Plus de 186, la transmitancia térmica de este cajón es de 0,87, inferior a 1, con el aislamiento neopor, ¿de acuerdo? El aislamiento siempre va de serie en los cajones, pero con el aislamiento neopor, que es una opción, podemos mejorar y llegar a la transmitancia térmica de 0,87. Pero con el cajón de 230 y unos aislamientos neopor mejorados que hemos diseñado nosotros y que en la actualidad solamente tenemos en Solven,
hemos llegado a calcular la transmitancia térmica del cajón en 0,58. Es decir, inclusive inferior a un cajón túnel, gracias al desarrollo de este neoboard. Como podéis ver en la figura 3 del cajón, hay un desarrollo para que toda la parte que está en contacto con el marco esté protegida por el aislamiento. Hay que tener en cuenta que al utilizar este cajón con este aislamiento, la capacidad de enrollamiento es menor. ¿De acuerdo? Podemos hacer la ventana, la altura del ama podemos llegar a la misma altura que llegamos con el cajón de 186. Vale, entonces es una gama, este cajón neoboard tanto es ideal, este cajón de 230, tanto es ideal para la gama Elite como para la gama Exclusive, pero sobre todo está desarrollada para la gama Exclusive, porque es una gama mucho más enfocada a la eficiencia energética. Como podemos ver en la gama Exclusive, es un sistema de 76 milímetros, que tiene 2 juntas en el marco y una junta en la hoja. Pero aparte de todo, el diseño a la hora de construir esta serie de perfiles es un diseño que tiene las caras interiores de los perfiles oblicuas, porque de esta manera se han dado cuenta que mejora la transmitancia térmica del perfil. Si os fijáis, con solamente 6 milímetros más hemos conseguido bajar 3 décimas en la transmitancia térmica respecto a la serie Eurofutur y elevamos las prestaciones. Esta serie podemos llegar a 1.0 de transmitancia térmica de combinación marco-hoja, pero podemos llegar a valores de ventana, o sea, es decir, U sub W de 0,73. Son uno de los valores más bajos del mercado. Y esta ventana, y luego lo veremos también en otras ventanas del mercado que existe, tiene una transmitación, y estas ventanas tienen refuerzo metálico incorporado. Hoy en día existen otros fabricantes que sustituyen el refuerzo metálico. ¿Qué ventaja tiene tener refuerzo metálico? Pues muy importante, y es la inercia, porque no solamente importa la transmitancia térmica del perfil para tener un buen aislamiento, sino la resistencia a la carga de aire, por ejemplo, para que no entre aire frío en nuestra vivienda. Entonces, una suma de todo. Luego, más adelante, veremos el tema del refuerzo en otra diapositiva. Entonces, tenemos 3 juntas. ¿Para qué es conveniente la triple junta? Pues es muy adecuada, no solamente para las transmitancias térmicas, sino para la atenuación acústica. Con esta gama, la gama Exclusive 76, podemos llegar a una atenuación acústica de 48 decibelios. Es bastante. Es un sistema de 6 cámaras y esta ventana está certificada por Passing House. De hecho, nosotros tenemos ya varios proyectos con distribuidores que hemos certificado las viviendas, bueno, las ventanas en este caso. Y podemos instalar hasta 50 milímetros. También hay otra serie también tenemos la gama Exclusive, la acero, con el aluminio exterior en la hoja, que ahí podemos llegar todavía a instalar más. Pero bueno, tampoco es necesario instalar más. Entonces, esta es la gama más eficiente. Si buscamos hacer una vivienda y saber que se va a certificar sin problema para Passing, pues nuestra recomendación siempre es la gama Exclusive 76. Aunque ya sabemos que en zonas más templadas, como puede ser el Mediterráneo, podemos certificarla con Eurofutur. Perdonad, tengo una pregunta de Orlando. ¿El valor térmico es solo de los perfiles o el conjunto con el vídeo? ¿Cuál es el vídeo para dar este valor? Me imagino que te refieres a la transmitancia térmica de la gama Exclusive. Bueno, Orlando, la transmitancia térmica de la combinación marco-hoja de la gama Exclusive, o sea, es decir, de la serie Gomerlin 76, es de 1.0. ¿De acuerdo? La transmitancia térmica de 1.0 en función de los refuerzos que utilicemos. Pero podemos llegar a una transmitancia térmica de la ventana completa de 0,73, utilizando un vídeo doble cámara de 0,5, un vídeo bajo emisivo de 0,5 doble cámara. Lógicamente con el WarmX. Como sabéis, cuando utilizamos intercalarios normales, normalmente suele penalizar en torno a 1 o 2 décimas el valor de transmitancia térmica de la ventana en completo. ¿De acuerdo? Entonces, Orlando, he resuelto la duda que tenías. Bueno, si no la he resuelto, pues déjamelo saber. Ah, vale, perfecto, gracias, Orlando. Muy bien.
Continuamos. Nosotros en Solvay, la gama Exclusive 76, tenemos una subgama que la llamamos la gama Exclusive Passive, que está configurada para que no os tengáis que preocupar y para que se certifique en una vivienda Passive. La gama Exclusive Passive la hacemos con el cajón número 2 que tenemos aquí, que da una transmitancia térmica de 0,75. La hacemos con un aislamiento expansivo entre el marco y el cajón, también para mejorar la transmitancia térmica. Y además, también hacemos una serie de aislamientos en los testeros, unas protecciones para asegurarnos de que se instale y se certifique sin ningún problema la vivienda. Por ejemplo, sellamos los cables del motor para que no pueda entrar aire por ahí, sellamos, como siempre, las zapatas, las guías, totalmente. Y bueno, que sepáis que existe esta gama, lo hacemos con herraje RC1 normal, con este herraje RC1 ya se certifica sin tener que añadir más cerradero y que sepáis que es la manera más sencilla a la hora de presupuestar una vivienda para Passive. Bueno, ¿tenéis alguna duda hasta este momento de respecto a las gamas de Solvay y cómo se comportan con las transmitancias térmicas? Muy bien, pues continuamos. Bueno, vamos a hablar ahora un poquillo de los mitos del PVC que muchas veces os llegarán a vuestras tiendas, a vuestros showroom y clientes y que han oído por allí que, por ejemplo, el PVC amarillea. Bueno, para desmitificar un poco esto, deciros que hay marcas que pueden ser que amarilleen si el PVC no es de la suficientemente calidad. Y eso estropea mucho la imagen de las ventanas de PVC en el mercado. El PVC de Comerlin se extrusiona en España y se extrusiona para clima severo. Esto significa que en su proceso de extrusión se le añade un componente que es el dióxido de titanio, que es el componente más caro del propio perfil y que es el encargado de mantener la ventana blanca de por vida. Gracias a esto, este dióxido de titanio no tiene que estar en la cantidad adecuada, sino que tiene que estar en la calidad adecuada. Tiene que tener una calidad óptima para la ventana. Y de esto Comerlin lo lleva muy en serio. Los que estoy trabajando con Comerlin hace tiempo ya lo sabréis. Y son ventanas que te garantizan por 10 años, tanto en blanco como foliado y color tenue. Al final la decoloración es inherente a cualquier material, ¿vale? Es inherente. Pero bueno, esa decoloración es imperceptible al ojo humano, tiene que ser uniforme y homogénea y bueno, hasta tal punto que a lo largo del tiempo, poniendo dos ventanas, una con 10 años y otra nueva, nadie va a ver ningún tipo de diferencia en ella. Y esto se consigue, pues eso, con una buena calidad de perfil. Hay muchas marcas de perfiles, no voy a hablar ahora de marcas, incluso marcas alemanas, la mayoría, que están vendiendo aquí en España y están vendiendo perfiles que no son óptimos porque no son para clima severo. Hay que tener cuidado y tenéis que saber este dato para cuando os entre un cliente final con un presupuesto de la competencia, saber aconsejarle y saber explicarle que es muy importante que sean para todos los perfiles para clima severo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que os decía del clima severo. Y también otra cosa muy importante es el foliado. Como os estaba diciendo antes, hay muchas marcas de perfiles, muchas marcas alemanas que extruyen y folian los perfiles en Alemania y luego lo importan al mercado español. Esos folios que utilizan son folios pues, preparados para ese mercado de Centro Europa, que son más fríos, que no tenemos tanta radiación solar como en España, y son perfiles que se garantizan 10 años con ese folio, pero en Alemania. La garantía de esos perfiles foliados en España no suele ser de 7 años, suele ser entre 5 y 7 años, dependiendo de la zona de España en la que nos encontremos. Solamente tenéis que ver un poco las principales marcas de perfiles alemanes que no tienen fábrica aquí en España y os daréis cuenta de cuál es la garantía que te dan. Y no suelen exceder ninguna de 7 años. Entonces, ¿por qué Comerlin te da 10 años de garantía? Porque utiliza un folio de Renolit, el Esofoil PX, que es un folio específicamente diseñado
para climas con tanta radiación solar como tiene nuestro clima. Muy bien, ¿tenéis alguna duda de esta parte? Perfecto, vamos a seguir. En el momento que tengáis cualquier duda, no me interrumpís, sin problema. Continuamos. Vale, como veis, en este pequeño gráfico podemos ver las zonas en función de la cantidad de radiación solar que existe y podemos ver que España tiene una radiación solar entre 3 y 4. Por ejemplo, cuando Alemania es entre 1 y 2 y por ello no necesita utilizar perfiles para clima severo ni necesita utilizar estos folios con tecnología EXOFO IPX. Muy bien. Otra de las dudas que os pueden presentar cuando van a vuestras tiendas es, por ejemplo, que si el PVC es contaminante. Vale, respecto a esto, hay que tener en cuenta que ni sus residuos están clasificados, ni el PVC ni sus residuos están clasificados como peligrosos en ninguna directiva o reglamento europeo. De hecho, se utiliza en hospitales, colegios, sillas de playas. Uno de los temas del PVC es que no es un material biodegradable. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un buen uso del reciclado de esto. Este es un tema que la industria de los fabricantes de ventanas y de perfiles ya lo tienen solucionado hace muchos años a través del reciclado. El PVC es 100% reciclable y se puede reciclar casi un número infinito de veces. Y a partir de ciertos reciclados, como a partir del séptimo aproximadamente, si no está óptimo para hacerlo en perfiles principales, se puede hacer perfiles secundarios, tuberías, botellas, etc. Por lo tanto, es un material óptimo para utilizarlo en nuestras ventanas. Otro de los mitos que existe del PVC es que el PVC arde. Y bueno, también hay vídeos por internet, por YouTube, que contribuyen un poco a esto. Hay que decir que el PVC es un material autoextinguible, que para que haya llama necesita una temperatura entre 300 y 400 grados para provocar esa ignición. En el momento que esa temperatura baja, se autoextingue. Y lo más importante de esto, y es que los gases de la descomposición del PVC cuando hay un incendio son de baja toxicidad. Por ejemplo, si lo comparamos con las ventanas, por ejemplo, de aluminio que tienen un tratamiento de lacado o lo comparamos con el lacado de puertas de madera, estos gases que emanan son de muy alta toxicidad, ¿de acuerdo? Entonces, es mucho más eficiente, es mucho más seguro tener ventanas de PVC. De todas maneras, cuando empiezan a arder y a emanar gases, lo que tenemos que estar fuera de la vivienda lo más rápido posible. La principal ventaja del PVC es su muy baja conductividad térmica que existe. No es lo mismo transmitancia térmica que conductividad térmica. En la transmitancia térmica hacemos referencia a un perfil con unas dimensiones específicas y la conductividad térmica se basa solamente en el material en sí. Y la conductividad térmica del PVC es de 0,2 vatios por metro cuadrado Kelvin, mientras que la conductividad térmica del aluminio es 209,3 vatios por metro cuadrado Kelvin. Es decir, que el PVC es un material 1000 veces con menos transmitancia térmica, menos conductividad térmica, perdón, que el aluminio, por ejemplo, por poner un ejemplo. Esto, pues lo más importante es que tiene un consumo de energía muchísimo inferior a otros materiales que existen para hacer ventanas en el mercado. Otra de las principales ventajas de utilizar ventanas de PVC es, bueno, en zonas del litoral, zonas costeras, es que no se oxidan y es muy fácil de mantenerlo. Aparte, como ya os decía, al hacer el uso correcto del reciclado es un material ecológico, es muy eficiente, como acabamos de ver, en sus prestaciones de transmitancia térmica y es un material que es inalterable. Pero aparte de todo, también hay que tener en cuenta que es una ventana que tiene muy poca postventa, es decir, tiene muy poco mantenimiento a lo largo de su vida. Existen otras tipologías de ventanas de otros sistemas que tienen mucho más mantenimiento que las del PVC. Entonces, por eso cada vez se está utilizando muchísimo más las ventanas de PVC en hoteles, en centros públicos, donde va a tener bastante uso.
Y otra de las ventajas fundamentales es que las esquinas son soldadas. Esto es muy importante. Por ejemplo, el aluminio, cuando la cortas para unirlo, pues en ese corte se está eliminando el anodizado o la pintura o el lacado que tiene la esquina, y con el paso del tiempo, si no se ha sellado bien, puede empezar el óxido, aparte de la transmitancia térmica y que puede entrar aire. Entonces, la ventana de PVC es una ventana muy eficiente y que tienes que invertir menos dinero que cualquier otro tipo de ventana para llegar a las mismas prestaciones térmicas de la ventana. Y bueno, vamos a abrir un tema un poco polémico. Aprovecho para beber agua. Y es que tenéis que saber que, o bueno, dicen por ahí que el tamaño no importa. Y bueno, en concreto en el tema de la ventana, pues realmente no importa. Sobre todo por lo que os decía antes. Existen determinadas marcas de perfiles que han innovado y han desarrollado otros temas, otros refuerzos no metálicos para introducir en el perfil. Ya han sobredimensionado, por ejemplo, los perfiles para tener unas prestaciones de transmitancia térmica muy bajas. Y cuando nos obsesionamos por esos valores de ensayo de la transmitancia térmica del perfil, pues realmente podemos bajar unas décimas, pero no conseguimos gran cosa. Al final, si sustituimos el alma del perfil, que es el refuerzo metálico, o lo que yo llamo normalmente el esqueleto, al final el refuerzo del perfil es el esqueleto y las bisagras son sus articulaciones. Es muy importante que esas articulaciones y esos cerraderos, esas bisagras y esos cerraderos, estén fijadas en un refuerzo metálico, porque esta ventana tiene que trabajar durante un periodo de 50, 40 años y tiene que mantenerse en perfectas condiciones. ¿Os imagináis una ventana que no atornillamos las bisagras o los cerraderos al refuerzo metálico? ¿Qué puede empezar a darnos problemas? ¿Cuánto puede empezar a darnos problemas? Pues esto es muy importante. También hay que tener en cuenta que si el ensayo de esta ventana, hemos hecho un ensayo térmico, por ejemplo el de la transmitancia térmica, y hemos obtenido en esta ventana sin refuerzo metálico muy buenos valores, ya que hemos sustituido ese puente térmico interior. Luego tenemos otra serie de ensayos, como pueden ser los ensayos físicos, como os decía antes, y es la resistencia a la carga de viento. Y ahí es donde, al no tener ese refuerzo metálico y esas inercias, vamos a empezar a tener valores muy bajos. Y en el momento que tenemos vientos, cargas de vientos, ese viento, ese aire va a introducirse en el interior de la vivienda. Entonces es muy importante, como siempre os digo, tener un equilibrio. Y es muy importante que las ventanas vayan totalmente reforzadas. En Solvent reforzamos totalmente la ventana. Aunque la norma diga que no es necesario reforzarla porque a lo mejor es blanca y a lo mejor es muy pequeña, aún así en Solvent la reforzamos porque entendemos que siempre tiene que estar fijada el herraje de la ventana al refuerzo. Y es por ello que para nosotros es un elemento imprescindible. Y lo que hemos podido comprobar en toda nuestra historia, que venimos fabricando ventanas en PVC, es que no tenemos incidencias con el paso del tiempo. Y esto es muy importante a nivel empresa para nosotros, para Solvent, como para nuestros colaboradores, y vosotros, saber que con el paso del tiempo las ventanas no van a dar problemas. Entonces, bueno, el tamaño no importa solamente las cámaras, no importa la tramitación térmica. Al final se trata de una mezcla de los diferentes valores que te está aportando la ventana. Y tenemos que buscar, pues bueno, que sean todos esos valores equilibrados. De nada vale tener una tramitancia térmica de perfil de 0,98 si la resistencia a la carga de viento es de A2. Pues no, de nada vale porque vamos a tener problemas. En la vida real, fuera del banco de ensayo, vamos a tener problemas. Vale, os voy a enseñar una herramienta que tenemos. Ahí, tengo una pregunta. En la hoja la bisagra, un segundín que voy a leerla. En la hoja las bisagras se fijan al refuerzo de metal o solo en la cámara de plástico. Vale, nosotros siempre las bisagras, las bisagras en el marco van fijadas al refuerzo metálico, pero en la hoja, como atornillamos en el canto de la hoja, no se pueden fijar al refuerzo metálico. En el marco sí,
pero en la hoja no podemos por el propio diseño del perfil. Entonces, ahí en ese caso no se puede. Pero sí es verdad que todos los perfileros, el diseño que hacen del canto de la hoja, del ala de la hoja, hacen un diseño para que los tornillos se fijen con fuerza. De hecho, nosotros utilizamos tornillos de 38 milímetros para que entren lo máximo posible y nos den una buena fijación. Y el atornillado del refuerzo en la parte del marco, siempre atornillamos sobre refuerzo, porque todas nuestras ventanas llevan refuerzo. O sea, ventanas muy pequeñas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más, Orlando? Perfecto. Muy bien. Os voy a enseñar una herramienta que hemos desarrollado hace tiempo. Esta herramienta es una herramienta pedagógica y es una herramienta muy fácil y muy simple de usar. Realmente, si hiciéramos este estudio en una vivienda, pues tendríamos que tener muchísimos valores más en cuenta, como orientación de cada una de las ventanas, altura del edificio, etc. En este caso lo hemos hecho muy sencillo para que sea muy fácil utilizarlo para vosotros. Actualmente en Solven, esta aplicación que la tenemos colgada en la página web, la estamos desarrollando también en una aplicación para Android y iOS, que dentro de poco la tendremos en funcionamiento y yo os avisaré. El sentido de esta aplicación es que la podáis utilizar cada vez que tenéis una propuesta de presupuesto. ¿Vale? Entonces, pues bueno, os explico de manera muy rápida cómo podemos utilizarlo, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, vamos a ponerlo. ¿Cómo creo yo que tenemos que realizar un presupuesto o finalizar a la hora de entregarle el presupuesto al cliente? Lo que yo siempre recomiendo es adjuntarle la ficha técnica en el propio presupuesto para que el cliente pueda poner en valor cada una de las cosas que ofrecemos en la ventana, tanto sus prestaciones como el herraje que tiene, como las opciones que lleva de serie. Esto es muy importante. Es por ello que esta semana pasada mandé un comunicado con una oferta de fichas técnicas para que la utilicéis a la hora de adjuntar los presupuestos. Entonces, además de adjuntar las fichas técnicas en los presupuestos, que me parece muy importante para profesionalizar un poco y diferenciarnos de nuestra competencia, también hemos desarrollado el calculador energético. ¿Vale? Entonces, esto siempre es recomendable, este informe que vamos a sacar, adjuntarlo en el presupuesto para que el cliente pueda poner en valor las ventanas que van a adquirir y en el tiempo que puede empezar a amortizar esas ventanas. Para ello, el primer campo que tenemos es el número de presupuesto, ¿vale? Entonces vamos a poner un número al azar y vamos a poner el nombre del cliente. Por ejemplo, voy a poner mi nombre. ¿Vale? Esto es importante porque luego cuando presentemos el informe saldrán estos datos del cliente. Luego tenemos que poner la provincia en donde se van a instalar esas ventanas. ¿Vale? Entonces le damos al desplegable y voy a poner, por ejemplo, Sevilla, porque me gusta utilizar zonas climáticas donde hay mucho sol, precisamente porque hay unos buenos valores de climatización. Automáticamente nos está poniendo los grados de refrigeración y los grados de calefacción. Estos datos son datos que proporciona el IDAE, suelen renovarlos cada 2 o 3 años y bueno, son datos que no se pueden variar, que los ponemos a través de una tabla y van fijos. El siguiente dato, que de serie ponemos que hay que tener en cuenta el sistema de aire acondicionado y de calefacción, pero podemos desclicar alguno de ellos, ¿vale? Yo recomiendo poner los dos. Como veis, es muy sencillo. Superficie total de metros cuadrados de ventanas que vamos a renovar. Por ejemplo, aquí de serie da 20, pero podemos poner 25, podemos cambiarlo como nosotros queramos. Y decimos, ¿qué ventanas actualmente tiene el cliente? Pues bueno, por ejemplo, aquí en la zona de Murcia o del Levante es muy raro ver ventanas que sean mejores que las que acabo de seleccionar. Una ventana en aluminio con cristal sencillo, serie fría, pues aproximadamente un valor de transmitancia térmica de 5.7, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver la siguiente parte. Vamos a ver cuál es la gama de ventanas que vamos a poner ahora. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que vamos a poner la gama Exclusive, que está hecha con la serie Comerlin 76,
La seleccionamos y bueno, y aquí nos dice si queremos descargarnos la ficha técnica. En caso de que queramos descargarnos, le damos a aceptar y se descargaría automáticamente para que se la enviemos también al cliente con el presupuesto. Muy aconsejable esta opción. Nos dice que la transmitancia térmica de esta gama tiene una transmitancia térmica U sub F de 1.0. ¿De acuerdo? Aquí la aplicación nueva que estamos desarrollando para iOS y para Android tienen algunas novedades. Lo primero, que el instalamiento también nos permitirá meter algún vídeo que no esté creado en la base de datos, crearlo en el momento o meter un vídeo personalizado. Y luego que nosotros aquí solamente tenemos en cuenta 12 horas al día de climatización. El resto del tiempo lo consideramos apagado. Pues en la aplicación que estamos desarrollando para Android y para iOS podremos decir cuánto tiempo tenemos la calefacción. Por ejemplo, en el norte de España es muy normal que la calefacción esté encendida las 24 horas porque hay calefacciones centrales, ¿vale? En el sur eso prácticamente encendemos la calefacción en el aire solamente cuando estamos en la vivienda. Por lo tanto, la aplicación que estamos desarrollando va a aparecer también un selector para poner cuántas horas al día tenemos la climatización en la vivienda. Y al final de esto nos va a dar un valor de transmitancia térmica de la ventana, ¿de acuerdo? Ya tenemos todos los datos introducidos. Habéis visto qué fácil y qué rápido es hacerlo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es generar. Esto nos va a generar un informe, ¿vale? Lo voy a mostrar en PDF. Y este informe luego se lo podemos enviar al cliente. Vale, lo voy a poner en la pantalla de la formación, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el informe. En este informe, pues bueno, nos dice en primer lugar el presupuesto que hemos añadido, el nombre del cliente y la ubicación de donde se van a instalar esas ventanas, con los grados días de refrigeración y de calefacción. Luego nos dice el precio del kilovatio hora que tenemos actualmente. Esto también en la aplicación podremos cambiarlo, ¿de acuerdo? Es una media de cómo se encuentra actualmente el kilovatio hora. Y para la calefacción, igual. El aprovechamiento de la calefacción, un 80%, superficie de metros cuadrados de ventana que vamos a renovar, el valor de la transmitancia térmica de las ventanas viejas y vamos a poner también el valor de las ventanas nuevas. Y en función de esto nos va a salir una gráfica de, bueno, cada 2 años, lo que vamos a ahorrar en climatización, tanto aire acondicionado como calefacción. Como os decía, yo siempre suelo hacer esto en Sevilla cuando doy las formaciones porque, como os decía, la frigoría es mucho más cara que la caloría, por lo tanto, los valores que salen, pues hay muchísimo más ahorro. Entonces, podemos ver en este informe, a lo largo de los años, de acuerdo, hasta 25 años, cuál es el ahorro anual de haber cambiado la ventana que tenía vieja a la nueva ventana. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera muy rápida de que el cliente final vea ese gasto que va a hacer ahora, esa inversión que va a hacer ahora en renovar sus ventanas, pues, por ejemplo, la puede tener en 10 años amortizada. Y a partir de ahí, todo lo que va a hacer es ganar dinero, ahorrarse dinero todos los años. Entonces, podemos ver, relativizamos la inversión que va a hacer ese cliente en nuestras ventanas y en qué momento las tiene ya amortizadas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso siempre os recomiendo, muy importante, cuando damos una oferta o un presupuesto, ya sea en papel o ya sea por correo electrónico, muy importante adjuntar la ficha técnica de la ventana y adjuntar un informe, por ejemplo, como esto. Que no es un informe que vaya a ser totalmente real, porque hay un montón de datos que no tenemos en cuenta. Como os decía, no tenemos en cuenta la orientación, no tenemos en cuenta la altura, no tenemos en cuenta bastantes datos. Pero sí es muy indicativo del dinero que puede ahorrarse ese cliente. Vale, entonces, os explico cómo entrar aquí. Esto es muy fácil. Sí, realmente falta el comparativo de la madera. Normalmente las de madera, nos ha preguntado Esther que faltaba el comparativo con la de madera. Normalmente las de madera pues suelen tener unas prestaciones parecidas a las del PVC
y bueno, pues a lo mejor es una cosa que tendríamos que desarrollar. Y ahora que estamos desarrollando la aplicación de iOS y de Android, pues es una cosa que podríamos incorporar. Buena idea. Vale, os enseño cómo se entra. Una vez que estamos en la web Solvay, le damos aquí, calculador de ahorro energético. Y ya habéis visto que lo fácil, lo sencillo y lo rápido que es utilizarlo. Como os decía, siempre os recomiendo adjuntar las fichas técnicas. Por ejemplo, ¿vale? Voy a abrir la ficha técnica de la gama exclusiva. Aquí las podéis obtener de manera digital para juntar en los correos, pero saber que tenemos fichas técnicas en papel que os podemos proporcionar, ¿vale? Aquí, pues bueno, te explica un poco los valores de la ventana, los valores de ensayo, de transmitancia térmica, atenuación acústica, dimensiones máximas y mínimas, pero también hay una parte muy importante que te explica qué cosas lleva de serie o qué cosas pueden ser opcionales en esta ventana. Por ejemplo, como la ventilación, microventilación, el cubrecanal. Por ejemplo, aquí vemos las cosas que tenemos de serie y vemos las cosas que tenemos opcionales. Hay que tener en cuenta que nosotros, como fabricantes de ventanas, no podemos hacer la ficha técnica solamente que tenga en cuenta las cosas de los valores del perfil, sino también tenemos que aportar, como fabricante de ventanas, pues bueno, las distintas mejoras que tenemos respecto al herraje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí también en las fichas técnicas tenemos en cuenta el render con las diferentes medidas, el cajón que utilizamos para esta gama, el herraje que utilizamos, pues bueno, que lleva el elevador de hoja en hoja activa y pasiva, el antifase de maniobra, los bolones Copivo que se autorregulan. Entonces, bueno, lo que os decía, os recomiendo utilizar las fichas técnicas tanto en el momento que dais el presupuesto y el calculador de eficiencia energética. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda en este punto? Antes de pasar a lo siguiente. Muy bien, perfecto. Pues vamos a pasar al siguiente punto. Esta es la primera herramienta. En cuanto la tengamos en las aplicaciones móviles, os mandaremos un comunicado también para haceroslo saber. Bueno, y luego otra parte es la etiqueta energética. La etiqueta energética, hay tres maneras de que la podéis utilizar de manera rápida a la hora de un presupuesto. La primera, a través de la preweb. En la preweb tenemos una etiqueta energética que se puede generar automáticamente. Vosotros desde vuestra preweb la podéis generar sin problema y van a salir los valores reales. Y otra manera, si por ejemplo no tenéis acceso a preweb o queréis hacerlo desde aquí, pues es este simulador. Hay que tener en cuenta que esto es un simulador. Esto no es real, porque no tiene en cuenta las dimensiones de la ventana, por ejemplo, que sí lo tiene en cuenta la que te sale de atrás de preweb. Bueno, esto también se ha creado de manera que lo podáis utilizar de manera muy rápida. Para ello, bueno, ponemos el nombre, pongo el mío. Ponemos el presupuesto primero, ponemos el nombre, para que así cuando presente el informe, pues aparezca. Y aquí ponemos el modelo de ventana, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, ventana, 2 hojas, oscilo. ¿De acuerdo? Aquí, como vemos, tenemos un check que nos dice si queremos persiana o no. Esto es porque si no utilizamos un vidrio, por ejemplo, como los de guardia, con factor solar, pues bueno, al utilizar la persiana y la tenemos bajada, pues al final los valores van a ser los mismos. Por el factor de sombra. Y luego aquí tenemos un carrusel, que son las diferentes gamas que tenemos, que las podemos ir pasando, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues bueno, vamos a hacer la gama con la gama élite. Nos dice si nos queremos descargar la ficha técnica, le voy a decir que no. Y aquí nos sale, pues bueno, nos sale la transmitancia técnica de la combinación marca-hoja y nos sale la clase. Luego aquí tenemos un selector de vidrios y también podemos decirle personalizado, donde aquí pues podemos decirle, por ejemplo, que el vidrio tiene transmitancia térmica 1.0 y el factor de sombra es 0.4. Esto calcula automáticamente el valor de transmitancia térmica de la ventana
Y ahora lo que tendríamos que hacer es generar el informe, la etiqueta energética. Le damos este botón y voy a ponerlo aquí en pantalla. Se nos abre una etiqueta energética, una simulación de etiqueta energética con los valores al final actualizados. Aquí están los datos que hemos introducido, ¿de acuerdo? Y el nombre y el presupuesto. Esto es un simulador, como os decía. Lo más real que lo podemos utilizar es en la propia preweb. Y os voy a enseñar muy rápidamente cómo hacerlo en la preweb. Entramos. Vale. Me pregunta Ana que dónde obtiene el valor de sombra. En todas las fichas técnicas de los vídeos, ese dato siempre nos aparece. Nosotros en la base de datos nuestra también lo tengo de serie. ¿Vale? Por ejemplo, en el programa Calumen del fabricante de vídeos lo podéis encontrar también. Un segundín, vamos a abrir un presupuesto nuevo. Voy a abrir uno nuevo. De acuerdo, añado una ventana rápidamente. Y una vez que tengo la ventana, pues le voy a poner un vídeo un poco en condiciones. Para ello, como siempre os digo, muy importante filtrar a través de los datos que queremos encontrar. Por ejemplo, voy a filtrar, aquí tenemos el factor U de transmitancia térmica y le voy a decir que queremos igual a 1.3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y nos vamos aquí a vídeos, vídeos cámara 24 y nos salen vídeos cuya transmitancia térmica es 1.3. Como ves, Ana, aquí en los vídeos que pone factor G, que es el factor de sombra, puedes ver que pone, por ejemplo, 0,6, 0,6, 0,6 y si hay alguno que ya tiene control solar, como este Guardian Sun, estará en torno a 0,38 o 0,42. Aquí lo podemos ver, ¿de acuerdo? Ana, entonces si lo filtras desde aquí, pues también te va a aparecer este dato, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a coger un vídeo de aquí, lo añado. Uy. Guardo. Y ahora vamos a presentar el presupuesto. Para ello vamos a utilizar una plantilla. Vamos a presentar una plantilla que se llama etiqueta energética. Con esta plantilla nos saldrá la etiqueta energética, con los valores reales de la ventana, teniendo en cuenta su tipología, sus medidas, su apertura. ¿De acuerdo? Y aunque es un simulacro, son con los valores reales. ¿De acuerdo? Entonces, si nos está ofreciendo que es clase A y que el factor de sombra es 3, pues son reales estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, esto también lo podéis utilizar a la hora de presupuestar. Al igual que si queréis también introducir el presupuesto con la etiqueta energética, también hay una plantilla que tiene el presupuesto con la propia etiqueta energética. Que no lo encuentro ahora aquí porque seguramente en esta preweb no lo tengo cargado, pero que sepáis que existe y os la puedo poner, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tenéis alguna duda de esta parte? De acuerdo. Pues vamos a pasar ya al último punto y vamos a ver, ya para terminar, cómo puede una domótica o una ventana inteligente mejorar las prestaciones de la ventana y de la vivienda, por ende. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una vivienda PASI en la zona norte de España, donde para nosotros es muy importante en invierno utilizar el sol para calentar nuestra vivienda y que entre ese sol y caliente el interior de nuestra vivienda. Entonces, esto podemos hacerlo a través de la persiana.
Y en verano, por ejemplo, bajarla. Esto se puede hacer de manera manual. Pero gracias a la irrupción de la domótica o, por ejemplo, de nuestro sistema Blitomi, podemos automatizar todos estos procesos. De manera que en esta vivienda en el norte de España podemos hacer que en invierno... Un segundo que tengo una duda aquí, una pregunta. Un segundo, voy a verlo y os respondo. Me dice Orlando que en Preweb solo existe etiqueta energética con presupuesto, ¿no? Sí, tenemos que introducir, Orlando, tenemos que introducir las ventanas que queremos sacar la etiqueta, pero podemos sacar solamente la etiqueta energética, sin precio, ¿de acuerdo? Con la plantilla que os acabo de enseñar, ¿de acuerdo? Esta plantilla, a ver, no, esta no. Con esta plantilla no aparece precio, pero existe otra plantilla que tenemos, que no la tengo cargada en esta preweb, que sí aparecería precio, ¿de acuerdo? Que nos saldría el presupuesto también. Si quieres, luego me la pides a través del correo. Mi correo es juliofuertes, todo junto, @solventpvc.com, o lo pedís a través de vuestro PC y os lo puedo poner en preweb. La plantilla, o sea, la etiqueta energética junto al presupuesto, ¿de acuerdo? Muy bien, continúo. Pues lo que os decía, la ventana te aporta una eficiencia energética de manera pasiva, es decir, a través de la combinación de su marco y de su hoja y de su vídeo, pero también podemos conseguir hacer esto de manera activa. Es decir, que esta ventana, por ejemplo, como presentamos en la feria Reveal, presentamos una ventana Blitomi que tiene la capacidad de, por ejemplo, si está lloviendo, cerrar la hoja y que no ventile. O si hay mucha humedad interior o la temperatura es alta, puede abrir la hoja en basculante para que ventile. Podemos hacer que cuando en verano baje un poco la persiana para que te dé sombra en el interior y el interior de la vivienda esté más fresco, o podemos hacer que en invierno las persianas estén arriba durante el día para que se caliente el interior de la vivienda. De esta manera, la domótica puede beneficiar las prestaciones que de por sí te da la ventana. Gracias al desarrollo de Blitomi, a ver, tengo una pregunta. Vale, me pregunta José Manuel Porras que si Blitomi se puede conectar a cualquier centralita domótica de otros fabricantes, por ejemplo, como el Siemens, etcétera. Vale, de momento, José Manuel, Blitomi actualmente dispone de una API propia para que cualquier integrador domótico, de los muchos que hay en España, pueda integrar a su plataforma nuestras ventanas de manera muy fácil a través de la API. De hecho, ya hay algunos clientes que lo han hecho. Esto es para que nuestras ventanas se manipulen desde una plataforma que gestiona muchas más cosas. Esto es el desarrollo que tenemos actualmente. En el plazo aproximadamente de un mes, vamos a integrar nuestras ventanas Blitomi en otra serie de plataformas. Mientras que esta que te decía yo es más profesional, dedicada a empresas, ahora vamos a hacer la integración en otra serie de plataformas como puede ser Alexa, Google Home y la tecnología IFTTT. Vamos a empezar por eso, por IFTTT, que es una plataforma que permite integrar muchísimos fabricantes de domótica. Y esto lo tendremos ya resuelto aproximadamente en un mes, como mucho. Gracias a esto, por ejemplo, puedes crearte unas reglas entre tu ventana con Blitomi, entre tu sistema de alarma, con tu teléfono, con tu coche, por ejemplo. Yo lo que tengo es que cuando llego a mi casa, la puerta se abre automáticamente porque me detecta. Eso lo tengo hecho gracias a ITTD. O puede hacer que cuando llego a mi casa las persianas suban para que se ilumine, para que haya luz, y cuando me vaya se bajen automáticamente. Entonces ahí te puedes crear tú las reglas. Incluso hay distintos desarrolladores que no solamente tienen cosas de domótica, sino, por ejemplo, ahí está Facebook, está Twitter, está WhatsApp. Puedes hacer cosas como que cuando se suba la persiana te mando un WhatsApp, por ejemplo, que no vale para nada, pero bueno, puedes hacer cosas así. O con una tabla de Excel que te recoja todos los cambios de temperatura de tus ventanas o todos los cambios de las veces que se abren las ventanas.
puedes montarlo como tú quieras de manera muy fácil y muy sencilla. Y eso estará aproximadamente, como te decía, en la plataforma IFTTT en un mes aproximadamente. Bueno, otra de las mejoras que tiene BlinkDummy respecto a la eficiencia energética en una vivienda es también el control ambiental de la propia vivienda. Podemos saber la temperatura, la humedad y la calidad del aire, es decir, el CO2 que tenemos en el interior. Esto es importantísimo. Yo voy a explicar el porqué. Como sabemos, las ventanas de PVC son muy aislantes. Si utilizamos una ventana, por ejemplo, de la gama Exclusive 76, todavía más. Y esto lo que tiene es que es muy importante la renovación del aire de la vivienda. ¿Cuánto tiempo tenemos que renovar el aire? Pues muchas veces no lo sabemos. Nos levantamos por la mañana. El caso de cuando vivía con mi madre, la abría 2 horas y me lava el invierno. Y, por ejemplo, yo en mi casa pues trato de abrirlo lo menos posible. Pero es muy importante. Está demostrado que una pareja durmiendo 9 horas puede exhalar 2 litros de agua al ambiente y esto hace que suba la humedad. Gracias a BlinkDummy podemos automatizar este proceso en el caso de que tengamos motor de oscilo batiente y hacer que te ventile sola o hacer que te envíe una señal para que sepas que tengas que ventilar y el tiempo que tienes que ventilar. Cuando llegan los valores normales de humedad o de CO2 en el ambiente, pues ya sabes que tienes que cerrar la vivienda. Esto es muy importante. Solamente la eficiencia energética como la salud. Está demostrado que altos niveles de humedad, en función, sobre todo por encima del 60%, puede ser perjudicial porque es un caldo de cultivo para mohos y hongos. Entonces, eso es perjudicial para la salud. Entonces, bueno, la domótica y en concreto BlinkDummy puede trabajar activamente para mejorar las prestaciones de las ventanas, como bien os estaba explicando. Y bueno, ya que utiliza una tecnología muy sencilla que está dentro de la propia ventana y no tengo que configurar cosas complicadas, pues es una tecnología muy fácil y asequible de utilizar. Y bueno, pues si no tenéis ninguna duda, podemos dar concluido esta formación. Como sabéis, acostumbro siempre a mandaros el PDF de la presentación, los enlaces de los vídeos que hemos utilizado y el vídeo de esta formación para que lo utilicéis si queréis repasar más adelante. Entonces, ¿tenéis alguna duda? Dejo un tiempo por si queréis. Vale. Pues nada, ha sido un placer teneros con vosotros. Seguiremos sacando nuevas formaciones para ir trabajando entre todos. Vamos a empezar un momento que vamos a innovar, vamos a dar bastantes cambios. Vamos a sacar unas gamas nuevas de ventana con unos accionamientos diferentes. Vamos a mejorar bastante nuevos sistemas. Entonces, bueno, estar muy atentos y sobre todo a este tipo de formaciones porque van a ser muy, muy interesantes. Y bueno, agradeceros a todos me hayáis aguantado 1 hora y muchas gracias. Un saludo.